El millonario viudo juró que nunca volvería a enamorarse, hasta que una camarera trató a su hija como si fuera suya. La casa en lo alto del acantilado parecía flotar sobre un mar de sombras, mientras la tormenta agitaba el agua con furia. Las ventanas, inmensas y frías, dejaban colarse un viento húmedo que impregnaba la estancia con olor a sal. Entre las cortinas de lino blanco que se agitaban con violencia, un hombre estaba de pie, completamente inmóvil, como una estatua olvidada por los dioses. Era Alejandro Marín. Sus manos fuertes, acostumbradas a cerrar tratos y dirigir imperios, temblaban ligeramente mientras sostenían un pequeño marco de plata. La fotografía en su interior mostraba una sonrisa que el tiempo no había podido borrarla de Lucía, su esposa. Ella, con la piel luminosa, los ojos alegres y la misma brisa marina meciendo su cabello, como si la eternidad no le alcanzara para seguir siendo bella. Alejandro clavó la mirada en sus labios impresos en papel, y por un segundo, la voz de Lucía le habló desde el rincón más recóndito de su memoria. Prométeme que siempre cuidarás de Clara, y que serás feliz por los dos. Un nudo en la garganta le cerró el aire. 5 años habían pasado desde aquella madrugada de invierno, cuando la vida lo había dejado viudo, y el mundo entero se volvió gris. Desde entonces, todo en él era rutina, negocios, firmas, viajes, reuniones. Cuidar de Clara, su hija de 8 años, se había convertido en su única razón para seguir levantándose cada mañana. Pero había algo que nadie podía imaginar. En la misma noche del funeral, frente a la tumba fresca de Lucía, él juró en silencio que jamás volvería a amar, jamás. El amor había sido su mayor regalo y su peor castigo, y no iba a permitir que otra mujer tomara el lugar de la única persona que había podido domar su corazón. Ni las miradas interesadas en los eventos sociales, ni las insinuaciones disfrazadas de cortesía. Nada. Había aprendido a desconfiar y a cerrar la puerta antes de que alguien más pudiera colarse por las grietas. La tormenta rugió afuera, como si el mar mismo quisiera despertarlo de aquel letargo, pero Alejandro apenas parpadeó. Encendió un cigarro y exhaló despacio, permitiendo que la brasa iluminara por un instante su rostro endurecido por la pena. Luego, bajó la vista hacia la pequeña figura dormida en el sofá. Clara, su cabello castaño caía sobre la frente, las mejillas sonrojadas por el calor de la manta, el peluche apretado contra el pecho. Parecía tan frágil, tan inocente, y sin embargo, en la soledad de la noche, cuando él creía que no la escuchaba, a veces lloraba por una madre que apenas recordaba. Alejandro se acercó despacio, la cubrió mejor con la manta y besó su frente. Por ti, mi pequeña, murmuró en voz tan baja, que solo el mar pudo oírlo. Por ti, me mantengo entero, pero nunca más amaré. La tormenta afuera amainó, como si en silencio se rindiera también a ese juramento que no sabía que estaba a punto de romperse. Porque en la vida, a veces basta una mirada, un gesto inesperado, una persona desconocida, para encender la chispa que tanto tiempo había dormido bajo las cenizas. Y sin que él lo supiera, esa persona lo estaba esperando unas calles de distancia, entre el olor a café y las manos callosas de una camarera, que no tenía idea de que esa noche, la historia de ambos ya había comenzado. Si también crees que el destino tiene formas misteriosas de unir a las almas, suscríbete ahora, y acompáñanos en esta historia, porque apenas está comenzando. En otro rincón de Valverde, mientras la tormenta se apagaba poco a poco sobre los techos de tejas y los barcos del puerto, una joven aún no había terminado su jornada. El sonido de la campanilla en la puerta del pequeño café se había vuelto parte de su respiración, metálico y rutinario, como los latidos de un corazón acostumbrado al cansancio. Ella era Camila Ortega, las manos rojas por el calor de las tazas y por el frío que se colaba cada vez que alguien abría la puerta. El delantal blanco, ya salpicado de café, azúcar y gotas de leche, las mejillas siempre un poco húmedas, no porque llorara, aunque a veces lo hacía, sino porque al final de cada turno, tenía que fregar los pisos hasta que brillaban. El café del puerto era su refugio y su condena, un lugar donde la brisa salada entraba sin pedir permiso,
y el olor a mar se mezclaba con el aroma dulzón de los bizcochos recién horneados. Cada mesa le recordaba un sueño postergado, cada cliente le recordaba cuánto había tenido que renunciar para mantenerse en pie. Camila llevaba ahí casi 8 años, desde que la enfermedad de su hermano menor, Julián, le robó cualquier otra posibilidad. Tenía apenas 18 cuando su madre murió y el mundo la dejó sola al frente de todo. Julián, con su tos persistente y su corazón débil, se convirtió en su razón de ser. Los estudios quedaron atrás, igual que la esperanza de algo diferente. La vida no le dio tiempo para soñar, pero aún así, todos los que entraban al café coincidían en lo mismo. En esos ojos oscuros y brillantes, había algo que no podían definir, una ternura intacta, una dulzura que ni las cuentas impagas, ni las noches en vela, habían podido borrar del todo. Esa noche, mientras secaba la última de las mesas vacías, y escuchaba las olas golpear el muelle al otro lado de la calle, suspiró largamente. Afuera, las farolas iluminaban la bruma que todavía flotaba sobre el agua. El dueño del café, un hombre mayor y amable, le dio las buenas noches y se marchó, dejando las llaves en sus manos. Camila se quedó un instante en la puerta, sola, contemplando los barcos que se mecían en la negrura. En ese momento pensó en lo extraño que era sentirse tan ligera y tan cargada al mismo tiempo. Ligera porque sabía que lo había dado todo por su hermano esa semana. Cargada porque el médico le había advertido esa misma tarde que Julián necesitaría un tratamiento más caro del que jamás podría pagar. Apretó los labios y caminó hacia el pequeño apartamento donde la esperaba su hermano dormido. En su bolsillo solo había algunas monedas, pero en su pecho ardía la determinación de quien no se permite caer. Lo que no sabía Camila era que esa misma noche, a pocas cuadras de distancia, alguien la miraba sin saber todavía su nombre, preguntándose quién era esa mujer que había logrado arrancarle una chispa de calor al corazón helado de su hija. El destino ya estaba trazando un hilo invisible entre ellos, y pronto, cada sorbo de café y cada mirada compartida empezarían a desatar un nudo mucho más profundo que la simple soledad, porque incluso los corazones más rotos merecen ser elegidos una vez más. La lluvia seguía cayendo fina sobre Valverde, como si la tormenta se negara a despedirse del todo. El cielo, cubierto de nubes pesadas, confería al pueblo un aire de postal antigua, calles empedradas brillando bajo los faroles, escaparates empañados y charcos, donde se reflejaban los barcos que dormían en el muelle. Alejandro caminaba con la mano de Clara aferrada a la suya. La niña avanzaba con pasos cortos, la capucha de su impermeable resbalándose sobre sus rizos mojados. Tenía esa expresión que él ya conocía bien, la melancolía suave que siempre aparecía los días de lluvia, cuando el recuerdo de su madre parecía pesar más. Habían salido de casa por recomendación del médico. Que respire aire fresco, que vea gente, le había dicho, como si la tristeza infantil pudiera disiparse con una simple caminata. Alejandro no estaba convencido, pero no supo negarse cuando Clara le pidió salir. Así terminaron en el puerto, caminando sin rumbo, hasta que la lluvia arreció y él buscó refugio en el primer local que encontró, el café del puerto. El tintinear de la campanilla anunció su entrada, el calor inmediato y el aroma a café recién molido envolvieron a ambos al cruzar el umbral. Era un lugar pequeño, sencillo, pero acogedor. Las mesas de madera clara, las cortinas bordadas, el rumor suave de la radio en una esquina. Alejandro la vio enseguida. Camila estaba detrás del mostrador, recogiendo unas tazas, sus cabellos oscuros recogidos en un moño desordenado, el delantal bien ajustado a la cintura, las manos rápidas y atentas. En cuanto levantó la vista y los vio entrar, una sonrisa automática, pero sincera, le suavizó el rostro. «Buenas tardes», dijo con voz cálida, aún sin imaginar a quién tenía frente a ella. «Tomen asiento donde gusten, ya les llevo la carta». Alejandro asintió apenas, buscando la mesa más apartada. Clara se sentó frente a él, en silencio, mirando a su alrededor, con una curiosidad tímida. Se quitó la capucha, dejando que unos mechones húmedos le cayeran sobre los ojos. Camila se acercó con la carta, y la dejó sobre la mesa,
pero fue entonces cuando su mirada se encontró con la de la niña. Se agachó un poco para quedar a su altura, y apartó con delicadeza un mechón rebelde de su frente. «¿Sabes?», le dijo a Clara, como si Alejandro no existiera. «Las niñas valientes siempre tienen frío en los días de lluvia, pero no importa, porque después viene el sol». Clara parpadeó y esbozó una tímida sonrisa, una de esas sonrisas escasas que Alejandro no veía desde hacía meses. Algo en su interior, algo que había estado dormido, amortajado bajo capas de promesas rotas, se removió con violencia. Camila se enderezó y le dirigió a Alejandro una mirada respetuosa, sin rastro de segundas intenciones, como si él no fuera más que otro cliente mojado buscando calor. Esa naturalidad lo desconcertó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras Camila se alejaba hacia la barra, Alejandro no pudo evitar seguirla con los ojos. Había algo en ella, algo que no sabía nombrar, pero que lo hizo inclinarse hacia Clara y decir, sin pensarlo demasiado, «¿Quieres un pedazo de pastel, pequeña?». Ella asintió, y en ese instante, Alejandro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que le había preguntado qué quería ella, sin imponerle nada. La camarera volvió con 2 tazas humeantes y una porción generosa de pastel de manzana. Cuando lo puso frente a Clara, volvió a dirigirle esa sonrisa cómplice que encendía la estancia entera. Fue ahí cuando Alejandro lo sintió: una grieta, apenas una grieta en el muro de acero que había levantado alrededor de su corazón, pequeña, casi invisible, pero imposible de ignorar. Mientras la lluvia seguía azotando los ventanales del café, el destino ya empezaba a hacer su trabajo, tejiendo hilos invisibles entre 3 almas que hasta esa tarde habían creído estar condenadas a vivir separadas. Y fue entonces, entre el aroma a café y azúcar caliente, cuando Alejandro comprendió que ese juramento que tanto había repetido en silencio, estaba a punto de ponerse a prueba. La tarde siguiente, cuando el reloj marcó las 5:30, Alejandro se sorprendió a sí mismo, preguntando a Clara si quería salir a dar un paseo. No lo hacía a menudo. La niña, sin levantar los ojos del cuaderno donde dibujaba, lo miró un instante y asintió con esa dulzura tímida que siempre le partía el alma. «Podemos ir al café de ayer», sugirió Clara con voz baja, casi avergonzada. Alejandro no necesitó más excusas. No se detuvo a analizar por qué esa idea le pareció lógica, por qué no optó por otro lugar. Ni siquiera intentó convencerse de que lo hacía por Clara, al menos, no con demasiada convicción. Se puso el abrigo, le colocó la bufanda a su hija y salieron, rumbo al puerto otra vez, con la brisa salada colándose entre las calles estrechas de Valverde. El café los recibió con el mismo calor reconfortante. El sonido de la campanilla sobre la puerta, el murmullo de la radio, el aroma dulzón a bizcochos horneándose. Y ahí estaba ella, Camila, como si no se hubiera movido de su sitio desde el día anterior, con las mangas arremangadas y las mejillas levemente sonrosadas por el calor de la cocina. Ella los miró entrar y sonrió, natural, sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando. Esa sonrisa, pensó Alejandro, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tomaron la misma mesa del rincón, y Clara enseguida sacó sus lápices de colores. Camila se acercó a tomar el pedido, siempre amable con los dos, pero especialmente atenta con la niña. «Hoy tienes mejor cara», le dijo a Clara, «seguro que es por el pastel de ayer». La niña rió quedito. Alejandro se obligó a apartar la mirada, para que Camila no notara cómo la observaba de reojo, pero la forma en que su hija respondía a esa mujer lo dejaba desarmado. Había visto a tantas niñeras, institutrices, familiares tratando de consolarla sin éxito, y ahora bastaban 2 palabras suaves de una camarera para encender en Clara una chispa que él no había logrado recuperar en 5 años. Esa noche, ya en su casa frente al acantilado, Alejandro se quedó despierto más tiempo del habitual. Apoyado en el ventanal, encendió un cigarro y miró cómo las luces del puerto titilaban a lo lejos. Cada bocanada de humo se mezclaba con la sensación inquietante de que algo en su interior se estaba moviendo, empujando contra la coraza que había construido desde la muerte de Lucía. Recordó las manos de Camila, cuando apartaron con delicadeza un mechón de la frente de Clara. La mirada cálida,
la manera de inclinarse a su altura, de prestarle atención sincera, sin miedo a ensuciarse las manos, y recordó también las palabras que tantas veces había repetido frente a la tumba de su esposa: nadie ocupará tu lugar, nadie. Pero esa noche, con el eco de la risa de su hija todavía flotando en la memoria, Alejandro se descubrió preguntándose si acaso esa promesa había sido una forma de esconderse, una excusa para no enfrentar el miedo a volver a perder. Al día siguiente volvió al café, y al otro también. Al principio lo justificó diciendo que era bueno para Clara, que la niña necesitaba distraerse, adaptarse, acostumbrarse a ver rostros amables otra vez, pero con el tiempo, Alejandro dejó de engañarse. Era por ella, era por Camila, era por la forma en que ella se movía entre las mesas, por las risas discretas que compartía con Clara, por la sensación de hogar que se colaba en sus huesos cada vez que cruzaba la puerta del café. Un día la encontró sentada en una esquina, sola, rellenando unas facturas después del cierre. Desde afuera, la vio llevarse las manos a la cara, frotándose los ojos con cansancio, y por primera vez en años sintió el impulso irrefrenable de cruzar la calle, de tocar esa puerta, de preguntarle si estaba bien, pero no lo hizo. Se quedó ahí, en la acera, invisible en la penumbra, fumando en silencio, luchando contra el deseo y el miedo, y mientras la observaba, entendió que lo que sentía no era un capricho pasajero, era una grieta que crecía, lenta pero constante, en el muro que él mismo había jurado que nadie derribaría. El destino no le preguntaba si estaba listo, simplemente le estaba enseñando que, tarde o temprano, todos los juramentos terminan por romperse. El hábito se instaló sin que nadie lo nombrara. Cada tarde, a la misma hora, la campanilla del café del puerto anunciaba la llegada de Alejandro y Clara, y cada tarde, Camila los recibía con la misma cortesía serena, con la misma sonrisa ligera que él había llegado a necesitar más de lo que se atrevía a confesar. Pero Camila empezaba a preguntarse qué era lo que realmente buscaba aquel hombre con trajes impecables y mirada fría. No podía ignorar la forma en que sus ojos la seguían cuando creía que ella no se daba cuenta, ni la atención con que escuchaba cada palabra que le dirigía a Clara. La niña se había encariñado con ella con una rapidez casi dolorosa. Siempre que llegaban, le enseñaba un nuevo dibujo, o le pedía ayuda para atarse las cintas del abrigo, o simplemente la abrazaba sin pedir permiso, y Camila respondía. No podía evitarlo, su corazón estaba programado para cuidar, así había sido toda su vida, pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la inquietaba, esa seriedad contenida, esa tensión invisible, como si por dentro estuviera librando una batalla contra sí mismo. Ella no era tonta, sabía que hombres como él solo se acercaban por dos motivos: compasión o capricho, y ninguno de los dos era bienvenido. El día que Julián sufrió otro ataque de tos más fuerte que de costumbre, Camila se presentó al trabajo con el rostro pálido y las manos temblorosas. No había podido pagar la receta completa, y el médico le había advertido que su hermano necesitaba un tratamiento urgente para evitar más crisis. Esa noche, mientras limpiaba una mesa vacía, Alejandro la encontró en la trastienda, luchando por contener las lágrimas. ¿Está todo bien?, preguntó él, con voz baja, casi incómoda. Camila se volvió con brusquedad. Sí, mintió, secándose las manos en el delantal. Todo bien. Pero Alejandro no creyó ni una palabra. Al día siguiente, al salir del café, Camila encontró un sobre dentro de su bolso. En su interior, varios billetes nuevos y una nota corta: para lo que necesite su hermano, no es limosna, es justicia para alguien que cuida más de los demás que de sí misma. El mundo pareció detenerse por un instante, mientras sostenía aquel sobre entre los dedos. Su pecho se llenó de un calor extraño, mezcla de gratitud y rabia. Corrió hasta alcanzarlo afuera, en la esquina, y le devolvió el sobre con la mirada altiva y herida. No necesito su dinero, dijo con voz firme, ni su compasión. Alejandro intentó explicarse, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. Lo que hago por mi hermano y por su hija, lo hago porque quiero,
continuó, no porque espere algo a cambio, y no voy a permitir que usted me confunda con alguien que vende su dignidad a por un puñado de billetes. Y sin esperar respuesta, volvió a entrar al café, dejando a Alejandro solo bajo la llovizna, con el sobre todavía en la mano. Esa noche, mientras ella fregaba el suelo vacío y él contemplaba el mar desde su casa, ambos pensaban en las mismas preguntas. ¿Hasta dónde el orgullo protege? ¿Hasta cuándo el corazón puede resistir sin rendirse? A veces no es fácil aceptar ayuda, ni fácil aceptar que alguien genuinamente vea tu valor cuando tú mismo has olvidado verlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez rechazaste una mano extendida por miedo o por orgullo? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque tal vez no somos tan distintos después de todo. Los días que siguieron fueron un juego silencioso de voluntades. Alejandro seguía llevando a Clara al café, aunque la camarera lo saludaba con un tono apenas más distante, como quien se protege tras una muralla invisible. Ya no le dirigía esa sonrisa ligera que antes iluminaba las tardes, ni sostenía su mirada más de un par de segundos. Pero su ternura con Clara no había cambiado. Era imposible que cambiara. Camila seguía inclinándose para atarle las cintas del abrigo, escuchando con paciencia sus historias de escuela, celebrando cada dibujo con aplausos suaves. Alejandro la observaba desde su rincón, con los dedos entrelazados, bebiendo su café ya frío y preguntándose en qué momento una simple camarera había conseguido que él se sintiera tan humano otra vez. Una tarde lluviosa, Alejandro salió antes del trabajo y pasó frente al café cuando ella no lo esperaba. El interior estaba vacío. Por la ventana empañada, la vio sentada sola, con el delantal sobre las rodillas y un cuaderno lleno de números frente a ella, la cabeza apoyada en las manos, la espalda encorvada, como si la vida le pesara demasiado para sostenerla por completo. Algo en su pecho se apretó al verla así. Sin pensarlo, entró al café. La campanilla lo anunció y Camila levantó la cabeza, sobresaltada. «Perdón, no abrimos hasta dentro de media hora», murmuró. «Solo quería», titubeó Alejandro, notando que sus ojos estaban húmedos, aunque ella intentaba disimularlo. Saber si necesitaba algo. Camila cerró el cuaderno con un gesto brusco. «No necesito nada». Él la contempló un segundo más, sintiendo cómo esa muralla en ella lo empujaba a respetar la distancia. Dio media vuelta y salió, pero esa imagen quedó grabada en su mente durante toda la noche. Esa mujer pequeña, frágil y valiente, sentada entre facturas y cuentas imposibles, con la misma dulzura intacta para cuidar a su hermano y a su hija. La admiración se le enredó en las costillas, haciéndole más difícil respirar. Esa misma semana, mientras recogían a Clara en el colegio, ella le tendió un dibujo, unos trazos coloridos donde aparecían 3 figuras en la playa, una niña al centro, tomada de la mano por un hombre y una mujer. En el dorso, Clara había escrito con su caligrafía infantil: «Papá, Camila y yo». Alejandro no supo qué decir. «¿Por qué dibujaste eso, pequeña?», preguntó, sintiendo la voz quebrarse. Clara lo miró con una inocencia que desarmaba. «Porque Camila ya es como mi mamá». La frase le cayó como un relámpago en el pecho. Todo lo que había jurado nunca permitir estaba allí, en un dibujo de su hija, tan natural y tan inevitable. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo si debía asustarse o agradecerle al destino por esa grieta que seguía creciendo. Al día siguiente, mientras pagaban la cuenta en el café, Clara tomó la mano de Camila y le preguntó: «¿Vas a venir a mi cumpleaños?». Camila se congeló un instante, sorprendida, pero enseguida sonrió y le acarició el cabello. «Si tu papá quiere», respondió, mirándolo a él de reojo, con algo en los ojos que era más una pregunta que una respuesta. Alejandro tragó saliva, sintiendo que la decisión que estaba a punto de tomar podía cambiar todo para siempre. «Por supuesto», dijo al fin, con voz grave, «estás invitada». Y esa tarde, mientras salían del café, Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. El destino no se había equivocado al ponerla en su camino. El salón estaba lleno de luces cálidas y globos color pastel. La casa frente al acantilado, tan solemne y fría la mayor parte del tiempo,
se había transformado esa noche en un refugio alegre para los niños invitados a la fiesta de Clara. Risitas, papelitos brillantes en el suelo, música suave. Alejandro supervisaba todo desde un rincón, con las manos en los bolsillos y los hombros rígidos. Observaba a su hija corriendo entre los niños, con las mejillas encendidas de felicidad. Y por dentro, le costaba aceptar que no era gracias a él, era por ella, era por Camila. Cuando la puerta principal volvió a abrirse, la conversación general bajó un tono. Camila entró despacio, con un vestido sencillo de lino azul, que apenas rozaba sus rodillas. Se había soltado el cabello por primera vez desde que él la conocía. Aún con la timidez en sus ojos, caminó con la espalda recta, como quien sabe que cada mirada la está midiendo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Los otros padres, hombres y mujeres elegantes de Valverde, apenas le dirigieron un gesto cortés a Camila antes de apartar la vista. Susurraron entre sí, sonriendo con superioridad. La camarera, la chica del puerto, la que no pertenecía allí. Pero cuando Clara la vio, soltó los globos que llevaba en las manos y corrió a abrazarla, hundiendo la cabeza en su cintura. «Viniste», dijo la niña, con una alegría genuina que hizo que las críticas alrededor sonaran vacías. Camila se inclinó para besarle la mejilla, sonriendo con dulzura. Y esa imagen, las dos, ajenas al mundo, riendo juntas, fue un golpe suave pero firme en el corazón de Alejandro. Pasada la fiesta, cuando los invitados se marcharon y el silencio volvió a llenar la casa, Alejandro encontró a Camila en el jardín, contemplando el mar oscuro desde el balcón. La brisa agitaba su vestido ligero. Él se acercó despacio. Ella no se volvió. «No deberías haber venido sola aquí», dijo él, en voz baja. «No vine sola», replicó, con un atisbo de orgullo. «Clara me invitó». Alejandro permaneció en silencio, mirándola de perfil. La luz tenue de las farolas le dibujaba la línea de las mejillas y del cuello con una delicadeza casi insoportable. «No sé qué haces conmigo», murmuró él al fin. «No sé por qué sigues viniendo, cuando tienes todas las razones para mantenerte lejos». Camila bajó la vista, apretando las manos en el barandal. «Porque ella me necesita», respondió, suave, «y a veces, creo que tú también». Esa confesión flotó en el aire entre ambos, frágil como la espuma que rompía allá abajo contra las rocas. Alejandro dio un paso más hacia ella, hasta quedarlo bastante cerca como para sentir el calor de su piel. «No sabes cuánto me asusta que tengas razón», dijo él, con voz ronca. Por un instante, Camila lo miró a los ojos, y Alejandro supo que, si la tocaba ahora, si le pedía quedarse, no podría dar marcha atrás nunca más. Pero no lo hizo, porque había heridas en ambos, que aún no se atrevían a mostrar del todo. La brisa del mar los envolvió con su sal y su frío, y esa noche, cada uno volvió a su soledad, pero llevando en el pecho la certeza de que ya no estaban tan solos como antes. La mañana siguiente amaneció gris y ventosa. La lluvia caía en ráfagas sobre Valverde, barriendo las calles del puerto con un frío punzante. Alejandro se encontró otra vez solo en su despacho, revisando papeles sin leer realmente lo que decían. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Camila en el jardín, con esa mezcla de ternura y orgullo que lo dejaba siempre a mitad de camino entre acercarse y retirarse. Al caer la tarde, su secretaria entró sin llamar. «Señor Marín, hay alguien que preguntó por usted en la puerta». La señorita Camila Ortega. Pero cuando Alejandro salió al vestíbulo, ya no estaba. Solo una nota apresurada en la mano del portero. «No puedo seguir viéndolos. Es mejor así. Cuide de Clara». El corazón le dio un vuelco. La buscó por instinto en el café, pero las luces ya estaban apagadas. Entonces se dirigió al muelle, y allí la vio, de pie bajo la lluvia, con el abrigo empapado y la mirada perdida en el horizonte, como quien se obliga a ser fuerte, aunque se esté desmoronando por dentro. «¿Por qué huyes?», preguntó él, sin aliento, deteniéndose a pocos pasos de ella. Camila se giró, sorprendida, su cabello pegado al rostro por la lluvia. «Porque esto no está bien», replicó ella, con voz temblorosa. «Porque no soy para usted, Alejandro, no soy nada para nadie». Él dio otro paso. «No digas eso, es la verdad.
no tengo nada que ofrecer. Ni siquiera puedo prometerte que mañana mi hermano siga vivo. Y tú tienes un mundo entero que nunca será mío. Alejandro la miró, sintiendo que las palabras lo herían más que cualquier distancia física. Yo también lo perdí todo una vez, dijo, bajando la voz, y juré que nunca volvería a amar. Camila apartó la vista, mordiéndose el labio para no llorar. Entonces no rompas tu juramento por mí. Demasiado tarde, confesó él. Lo estoy rompiendo cada vez que te veo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, rotas y verdaderas. Pero Camila no las aceptó. Dio un paso atrás, se giró y desapareció entre la neblina del muelle. Esa noche, Alejandro se encontró de pie ante la tumba de Lucía, bajo la lluvia, con las manos en los bolsillos del abrigo empapado. No sé si me escuchas, murmuró, la voz apagada por el viento, pero quiero que sepas que esto no es porque te haya olvidado. Nunca voy a olvidarte. Se inclinó, apoyando la palma sobre el mármol frío, pero también sé que seguir muerto por dentro no es honrarte. Tú querías que fuera feliz, tú querías que Clara riera otra vez, y lo está haciendo, por ella. Cerró los ojos, y un hilo de lágrimas se confundió con la lluvia que le recorría las mejillas. Perdóname, Lucía, susurró, pero creo que he vuelto a amar. El mar rugió a lo lejos, como si respondiera con su aprobación, y por primera vez en 5 años, Alejandro sintió que la culpa se aflojaba en su pecho. Volvió al puerto esa misma noche, decidido a no dejar escapar a quien le había devuelto la vida. Las sirenas cortaron la calma de la madrugada. Camila corría por los pasillos del hospital con el corazón desbocado, su cabello suelto pegado a las mejillas y las manos heladas. Julián había sufrido un nuevo ataque, más fuerte, más cruel que los anteriores. Lo habían llevado en ambulancia inconsciente, apenas respirando. Cuando llegó a la sala de urgencias, los médicos apenas le dieron tiempo de verlo antes de cerrar las puertas. Se quedó allí, de pie, sintiendo cómo el suelo le fallaba, cómo todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todos los turnos extra parecían no haber bastado para salvarlo. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas no pidieron permiso, caían libres mientras ella se tapaba la boca con la mano, buscando no gritar, no derrumbarse delante de todos. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro estaba allí, de pie en la esquina del corredor, con su abrigo oscuro y la mirada fija en ella, como si hubiera sabido exactamente dónde debía estar. Camila lo miró, incrédula, incapaz de pronunciar una palabra. Él se acercó despacio, sin prisas, como siempre, pero con una determinación en los ojos que ella nunca había visto. Ya está, dijo él suavemente, como quien habla a una niña asustada. Ya no tienes que cargar sola. Ella cerró los ojos al oír esas palabras. Sintió como su cuerpo, por fin cedía, como el peso se deshacía entre sollozos ahogados, mientras Alejandro la sostenía, fuerte y sereno. Él no preguntó nada, no intentó convencerla de nada, solo la abrazó, cubriéndola con su abrigo, dejando que ella llorara en su pecho, todo lo que había guardado por años. No puedes, murmuró ella entre lágrimas, no puedes cuidar de mí también. Pero Alejandro inclinó la cabeza, y le susurró al oído, con una ternura que la desarmó, claro que puedo, porque cuidar de ti es la única manera en que yo también me cuido. El médico apareció poco después con un parte más tranquilizador. Julián estaba estable, el tratamiento había comenzado gracias al ingreso adelantado de los costos. Camila lo miró, confundida. ¿Cómo? Alejandro simplemente apretó su mano. Déjame cuidar de ustedes, déjame ser esa persona en quien puedas apoyarte. Y por primera vez, Camila no tuvo fuerzas para discutir, ni voluntad para negarse. En ese pasillo frío y silencioso, lo miró a los ojos y asintió apenas, como quien al fin se permite derrumbar las murallas, porque incluso los más fuertes necesitan un hombro donde rendirse, porque incluso quienes han dado todo por otros merecen, al final, ser elegidos. Esa noche, mientras la luna brillaba entre las nubes del hospital, Camila recostó la cabeza en su hombro y pensó, por primera vez, que tal vez ya no tendría que luchar sola nunca más. Si esta escena también te tocó el corazón y te recordó a alguien que siempre estuvo ahí para ti,
cuando más lo necesitaste. Déjanos un like y comparte esta historia con ellos, porque el amor también es aprender a dejarnos sostener. Las semanas siguientes parecieron hechas de otra luz. El tratamiento de Julián avanzaba bien. Clara volvía a llenar la casa con risas y dibujos pegados en las paredes. Camila, poco a poco, aprendía a dejarse cuidar sin sentirse menos por ello. Y Alejandro, por fin, había descubierto que abrir su corazón no significaba traicionar la memoria de quien se había ido, sino honrarla con la valentía de vivir otra vez. Aquella tarde, en la playa, los tres caminaban juntos por la orilla. La arena húmeda les acariciaba los pies, las olas rompían con un rumor sereno, y la brisa marina revolvía los cabellos de Camila y Clara, idénticos ya en ternura. Clara saltaba entre las olas pequeñas, riendo, mientras Alejandro y Camila la observaban desde la orilla. En un momento, la niña se detuvo, corrió hacia ellos, y tomó la mano de Camila con fuerza. «Mamá», dijo de pronto, sin pensarlo, «¿me ayudas a hacer un castillo?». Camila se quedó paralizada. Los ojos se le llenaron de lágrimas, mientras miraba a Alejandro, buscando permiso, buscando algo que no supiera nombrar. Pero él solo sonrió, asintiendo despacio, y Camila entendió que ya no había nada que temer. Se agachó junto a Clara y empezó a moldear la arena con las manos, mientras la niña canturreaba y Alejandro los observaba con un calor nuevo en el pecho. Esa noche, al regresar al pueblo, hicieron una última parada. El café, el lugar donde todo había comenzado, seguía igual, el aroma a café recién molido, las cortinas bordadas, las mesas de madera clara. Alejandro la miró, tomó su mano sobre la mesa y le dijo, con voz grave y suave a la vez, «Gracias». Camila frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?». Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Por tratar a mi hija como si fuera tuya, y por enseñarme a vivir de nuevo». Ella sonrió, con lágrimas discretas, y entrelazó sus dedos con los de él. El mar, allá afuera, seguía rugiendo, pero dentro por fin, había calma. El destino, caprichoso y paciente, los había reunido cuando más lo necesitaban, enseñándoles que incluso las promesas más rígidas pueden romperse cuando el amor llama, y que todos merecemos, al menos una vez en la vida, que alguien nos elija sin dudar. Si quieres seguir acompañándonos en más historias que sanan el alma, y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a amar, suscríbete al canal, y déjate emocionar con cada capítulo del destino.